falta de valores y de respeto. Manuel, ¿cómo le va? Eladio Arregui y Viviana Ayer los saludan, un gusto, ¿eh? Hola, buenos días, Viviana, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, estaba escuchando su reflexión, su historia sobre lo que contaban de Sandrini, y evidentemente hay falta de valores y hay evidentemente una reflexión que hacer que excede lo que puede pasar en un patio escolar, ¿no es cierto? Claro, y los chicos que vienen, me imagino también, de familias disociadas, de familias con graves conflictos, y que obviamente los chicos son el emergente de eso, ¿no? De lo que ven en la casa, de lo que pasan, de lo que sufren en la casa. Ahora, ¿por dónde empezamos entonces, Manuel, para tratar de terminar con esto? En realidad tenemos que ir bastante atrás, ¿no? Educar es conjugar el verbo amar. La verdad es que este concepto de la educación nace cuando queremos hacer a nuestros hijos mejores y mejores que nosotros mismos. La educación es una tendencia a perfeccionar al ser humano. En ese perfeccionamiento, en ese enorme trabajo que tiene la educación, está justamente también el trabajo en contra de la violencia. Yo vengo de una experiencia muy interesante ahora de un curso que hicimos con muchas organizaciones en el exterior, donde los grandes vectores del futuro de la educación del siglo XXI es educar para la paz, educar para el civismo, educar para una serie de cambios copernicanos que estamos viviendo, de la inteligencia artificial, o de los bebés que van a ser seleccionados y superhéroes por la genética, o todos los cambios tecnológicos que se vienen. Y el principal línea que están siguiendo internacionalmente es esta que comento, de educación para la paz y educación para la ciudadanía. Entonces, justamente acá tenemos que empezar a pensar que todos somos educadores. No es solo el maestro, no es solo el colegio. Claro. Bien, por eso, esto empieza en casa, sin dudas, pero va más allá de... Ahora, el maestro, la mayoría de estos días hemos hablado con docentes, ¿no? Docentes que han sufrido agresiones terribles, y la mayoría de los docentes habla de que no se sienten contenidos por las autoridades del colegio, por las autoridades del gobierno, ¿no? Y que ellos no pueden más, están desbordados. Es un buen punto, es un buen punto, Viviana, porque yo creo que otra cosa que tenemos que reflexionar como Argentina es que el conflicto nos sirve como oportunidad de cambio, ¿no? Para ampliar una grieta de enemistad. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el docente, el maestro con mayúsculas, es aquel que está haciendo este trabajo de mejora del ser humano que antes hablábamos. Entonces, le debemos un respeto especial. Si estamos pensando en la Argentina del 2050, estamos hablando de la Argentina de este siglo, el maestro es la figura. Entonces, tenemos que colaborar con los maestros, tenemos que estar más cerca y tenemos que respetarlos más, esto de la respetancia y la tolerancia. Evidentemente habrá docentes que no hacen las cosas bien, habrá algunos que no cumplen o son ausentes, pero apuntemos a la verdadera tarea del docente y a aquellos que son héroes cumpliendo con este deber patriótico de saber lo que es educar bien. Y para eso tenemos que, sinceramente, estar más cerca de ellos y apoyarlos. Y le cuento la anécdota que siempre cuento. En el Japón, la única persona que no hace la genuflexión ante el emperador es el maestro. Entonces, este respeto enorme que le tienen al docente, que supimos tener en algún momento en Argentina, tenemos que trabajar para volver a tenerlo. Sí, es muy difícil conseguirlo, porque da la impresión, Manuel, que todos los años que van pasando se va perdiendo lo que estamos tratando de reflejar en esta entrevista, ¿no? Es también un buen punto, una buena reflexión, y acá nos tenemos que preguntar si la responsabilidad en parte no la tenemos todos, porque de vuelta educadores somos todos, los entornos de aprendizaje superan las horas que los chicos están en la escuela, superan al maestro y a la escuela. Entonces también educan los medios de comunicación, también educan los padres, evidentemente los padres tienen esa prioridad, también educan los contenidos de televisión, los contenidos de internet. Entonces, en ese enorme pacto educativo que nos debemos como argentinos, nos debemos esta reflexión, nos debemos esta tarea. A mí me parece que a medida que han pasado las décadas se ha ido perdiendo todo lo que estamos hablando. ¿Cómo es en otras partes del mundo? ¿La educación sigue siendo, el joven sigue respetando o también ha disminuido en otras partes del mundo? ¿Se sabe? Comparado con nosotros, por ejemplo. Sí. A ver, lo que está sucediendo en el mundo es similar. La Argentina no es una isla y hay una enorme rebelión, entre comillas, sobre todo de los adolescentes y de la secundaria, a lo que significa el mundo de la educación. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede también porque ya terminó y hay que cambiar el modelo enciclopédico
clic de distancia, claro. Los chicos están absolutamente, digamos, con posibilidades de acceder a todo, y el maestro tiene que pasar de ser ese propietario del saber, ser un facilitador y especialmente un agente de reflexión de lo que hay en la nube, sabemosle así. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar mucho en ese cambio. En ese cambio que es fundamental, claro que sí. Estados Unidos está trabajando en un cambio en la forma de impartir educación, y también increíble, que se basa un poco en cambiarle el rol del docente en principio, ¿no? Justamente. Hay tres caminos que tenemos que tener claros y qué es lo que viene en cambio. Y no solo Estados Unidos, Singapur, China, Hong Kong. Sí. Las capacidades, digamos, que se buscan para un chico del siglo XXI no son las mismas del siglo XX, donde se buscaba y se hacía mucho hincapié en lo cognitivo. Hoy se busca más las capacidades intrapersonales y las interpersonales. Es decir, trabajar con problemas y resolverlos, trabajar con proyectos y poder aprender del proyecto, ese proyecto que está todos los días en los diarios o en la mesa de los adolescentes. Eso hay que trabajarlo desde la educación y empezar a ver ahí qué significa esto desde las diferentes materias. Eso es maravilloso. A enseñarle a estos chicos, trabajar con el problema y resolverlo, trabajar con el proyecto y crecer con el proyecto es maravilloso. Allí creo que es el camino. Ese es el camino, Viviana. Claro. Que ese es el camino, sin duda. Nos falta mucho a nosotros todavía, porque tenemos un contexto en este momento socioeconómico complicado también que afecta, no del todo, porque digo, volviendo a pérdida de valores, ¿no? Siempre hubo pobres y humildes en la Argentina, pero también había otros valores que nos rescataban de eso, a los pobres y a los humildes, ¿no? Y ahora como que se han perdido, sumado a que hay muchas familias desintegradas, como digo yo, la verdad. Ayer, por ejemplo, la señora que salió a hablar luego de haber agredido a la docente y dijo, bueno, yo soy madre soltera, tengo 5 hijos, estuve en la cárcel, pero me equivoqué, ya está, ya fue. Yo, que claro, una mujer con 5 hijos que tiene sobre sus espaldas educarlos también, y que ella viene con una vida complicada, con una historia complicada, eso sin duda afecta, claro que sí. Pero haciendo abstracción del caso en sí, que obviamente a veces es un extremo, pensemos en lo que está sucediendo hoy en Argentina. Hoy en Argentina estamos discutiendo un plan maestro, y esto le tenemos que dar más visibilidad y más participación. Están pidiendo comentarios antes del 30 de mayo, y esto no es noticia. Este plan maestro lo va a terminar en una ley con metas educativas y de aprendizaje. Tiene muchas virtudes, pero tiene mucho y necesita de la participación de los argentinos. Sin duda. Entonces tenemos que ser más activos y pedirle al gobierno inclusive que nos dé más participación, porque ahí es nuestro secreto. Sí, ¿sabe qué, Manuel? Y todavía estamos discutiendo o interpretando el fallo de la Corte, si paritaria sí o paritaria nacional no. Y nos perdemos este plan maestro, que bueno, muchos docentes no están de acuerdo, la verdad, muchos titulares de gremio no están de acuerdo, pero bueno, por eso está para debatirlo y discutirlo, ¿no? Exacto, justamente ahí es donde necesitamos esa participación. Tenemos que exigirle más transparencia, más ampliación de plazos, de lo que sea el gobierno, para poder todos participar. Y esto necesita de un pacto educativo que es mucho más que una política de gobierno, es política de Estado. Y ahí es donde tenemos que intervenir desde los medios, a las empresas, a los sindicatos. ¿Por qué? Porque es el futuro de la Argentina. Volvemos al comienzo. Este es el principio de convertirnos en mejores ciudadanos. Sin duda. Manuel Álvarez Tronché, ha sido un gusto escucharlo. Muchas gracias. Igualmente. Buenos días para usted, buenos días. Manuel Álvarez Tronché es presidente de Educar 2050. Mirá qué conceptos interesantes. ¿Cómo se debe educar? Enseñarle al chico a enfrentar los problemas y resolverlos. Enseñarle al chico a que tenga un proyecto, que lo lleve a la práctica con aciertos y desaciertos. Claro. Esa es la forma de educar. Ya basta de educar diciéndole, bueno, en 1938... No se educa así, pero el rol del docente tiene que cambiar. Y la educación no solo viene del docente, más allá que necesita una ayuda fundamental, sino en casa. ¿Cómo hacemos para cambiar? Educar para la paz, educar para el civismo. Esta es la nueva consigna de la educación en el mundo, en realidad. Estamos lejos, pero se puede. Muy lejos. Y bueno, pero lo que pasa es que el gremio docente que esté de acuerdo, pero está bien que no esté de acuerdo, pero sí debemos coincidir en que necesitamos un plan maestro y que debe debatirse. Bien, educar para la paz, educar para el civismo. Me gustó este concepto. Manuel Álvarez Tronché, presidente de Educar 2050. Nos vamos al panorama 12 de